Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Sandoval, soy egresada de la Facultad de Tecnología Médica en la especialidad de Terapia del Lenguaje y hoy, en alianza con el Programa de Gobierno Regional de la Municipalidad de Lima, hemos elaborado este video donde hablaremos acerca de la intención comunicativa, qué es la intención comunicativa y algunas actividades para estimular esta intención comunicativa en los niños con trastorno del espectro autismo. El desarrollo del habla y lenguaje es un hito que se produce de manera regular en todos los niños. Sin embargo, en los niños que presentan un trastorno del espectro autismo, varía mucho esta habilidad, esta capacidad a nivel de intención comunicativa a través del desarrollo del lenguaje. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos puntos o ciertos signos de alerta que nosotros nos podrían indicar que nuestro hijo presenta un retraso a nivel de habla o un retraso en su lenguaje. Estos serían, como por ejemplo, uno de ellos podría ser que no aparecen las primeras palabras pasado el primer año de vida. Parece no responder al llamado por su nombre, parece no comprender lo que nosotros le estamos hablando, parece no prestarnos atención o suelen repetir ocasionalmente o muy constantemente palabras u oraciones que decimos, lo que conocemos como algunas ecolalias. Tal vez o posiblemente parece que está entretenido con algo y ustedes creen que por estar entretenido en dicha cosa no presta atención. Yo les recomendaría que si ustedes observan estos signos de alerta, lo que yo les recomendaría es que acudan primero a un especialista. En este caso, el médico especializado en ello podría ser el neuropediatra, quien posiblemente podría detectar estos signos de alerta y podría darles un índice tal vez de alguna alteración que pueda ocurrir en su hijo a nivel de lenguaje o alguna otra causa que esté ocasionando este factor. Posiblemente los derive para terapia del lenguaje, entre otras especialidades. Ahora, ¿qué pasa con los niños que ya están diagnosticados con el trastorno del espectro autismo? Es importante para estos niños de alguna u otra manera generar una intención comunicativa. Ahora, sin embargo, la comunicación humana es una capacidad mucho más amplia que el lenguaje y que se desarrolla mucho antes que este. Los niños con un trastorno del espectro autismo desarrollan esta capacidad de alguna u otra forma de una manera más tardía o presentan desafíos para generar esta intención. En estos niños con trastorno del espectro autismo, antes de estimular el lenguaje oral, debemos favorecer la intención comunicativa. ¿Para qué? Para desarrollar un entorno o una comunicación entre las personas o familiares cercanas a este. Pues en ellos tenemos que estimular mucho este proceso porque para ellos presenta un desafío a nivel de comunicación, un desafío para establecer una comunicación o una sociabilización con los familiares, incluso cercanos, que se podrían encontrar en casa. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para estimular este proceso? Yo asumo que muchos de ustedes se deben preguntar, para los que de repente están con una presunción diagnóstica o un descarte del trastorno del espectro autismo, lo que siempre se suele preguntar es ¿cuándo va a hablar mi hijo? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo hable? O muchas incertidumbres a nivel de la comunicación que ellos presentan en esta etapa. Algo muy importante es saber estimularlos desde etapas muy tempranas si es que ella está con diagnóstico o si está para descarte de este. Entonces nosotros tenemos que estimular mucho la intención comunicativa porque eso nos va a favorecer, ya sea que más adelante pueda generar un sistema alternativo de comunicación o en todo caso un lenguaje oral. Para favorecer la intención comunicativa es fundamental que los niños estén interesados en la actividad que nosotros vamos a realizar para favorecer este proceso. Es importante utilizar juguetes
que sean favorecedores para ellos, pero sin embargo sean difíciles de adquirirlo. Por lo que suele pasar muchas veces es que en casa lo que obtienen estos niños es tal vez todos los juguetes a la mano. Sin embargo, recordemos que tanto el desarrollo de la intención comunicativa del lenguaje se va a desarrollar en base a la necesidad que nosotros generemos en estos niños por poder comunicarse. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero empezar a estimular en casa, mi hijo tiene 2 años, parece todavía no comprender cómo comunicarse, parece llorar constantemente, parece que yo le doy alguna indicación y él pareciera que no me hace caso. Nosotros tenemos que estimular este proceso, porque de repente solamente llora, de repente ni siquiera es capaz de señalar algo que él desee, porque el hecho de señalar algo que él desea o llevar hacia la persona, hacia el objeto que él desea obtener, eso de ahí es una intención comunicativa y a alguno de ellos les cuesta este proceso. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar acerca de unas actividades que ustedes van a poder realizar en casa para estimular esta intención comunicativa en estos niños. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener actividades, como dije anteriormente, que sean de su interés. 2, que sean cosas fáciles, pero de alguna u otra manera fragmentadas. Eso quiere decir que de repente yo necesito volver muy continuo el ensayo de cómo generar una intención comunicativa con él, para, posterior a eso, esperar que él empiece con la necesidad de tener que pedirme algo para obtener algo que él desea. Lo principal que seguro muchos pueden tener en casa es tal vez un rompecabezas, ¿sí? A este tipo de actividades nosotros podemos decir que es algo fragmentado, ya que vamos a darle pieza por pieza y de alguna u otra manera, si a él le gusta este tipo de actividades, es muy favorable, puesto que, como verán, esto tiene fichas, son sencillas de hacer. Si a ellos les cuesta armar rompecabezas, pueden empezar primero con 4 y de ahí con 6. Y lo que nosotros vamos a empezar a hacer es hacer que lo armen. Primero, como le digo, ¿no? Primero buscamos un rompecabezas pequeño, tal vez de 4 o 6 imágenes donde él puede encajarlos. Posterior a que él aprendió a realizar el juego, algo muy importante es que nosotros tenemos que estimularlo. Tenemos que estimularlo a que este juguete sea de grado. De repente a ellos no les gusta mucho que los aplaudan, que les digan bravo, porque a veces o en ocasiones suelen irritarse con ese tipo de acciones. Pero algo que yo he notado que sí les agrada mucho es el estímulo de, por ejemplo, si él hizo algo bien, entonces hacemos que yo le voy a dar la pieza, él lo coloca y lo cargo alto o busco algo agradable para él, para generarle esa sensación de agrado, para que él tenga la intención de seguir o continuar con esta actividad. ¿Qué estamos buscando acá? Una intención comunicativa, es decir, él tiene que, o buscamos la manera para que él solicite las piezas que nosotros deseamos, o bueno, que él desea obtener. En este caso yo voy a ser la persona que voy a tener las piezas y voy a hacer que él me lo pida, ya sea que de alguna u otra forma la intención comunicativa empieza desde lo más básico. Muchos de ellos al comienzo pueden empezar solamente mirando la imagen, mirándome a mí o mirando el objeto. Eso quiere de alguna u otra manera decir que desea obtener esto y me está mirando para que yo se lo dé. Eso de ahí es una intención comunicativa, porque una de las características en estos niños con un trastorno del espectro autismo es que presentan un poco contacto visual, es que hay poca atención auditiva. Entonces nosotros, como estamos estimulando estos procesos, estas actividades nos sirven para ello. Entonces, basta con que él haya mirado el objeto o tal vez empiece a señalarlo para obtener lo que desea, o de pronto solo te coja la mano porque tú eres el que lo tiene. Eso de ahí ya va generando la intención comunicativa, porque de alguna u otra manera está expresando a la otra persona qué es lo que él está deseando obtener. Entonces, si de alguna u otra manera lo señala, o de repente si solo se queda como que mirando, parece no prestarle atención, yo busco la manera de hacer que él capte esa atención en él, de hacer que él le agrade esta actividad. Como le digo, si de pronto yo coloco de repente de manera intencional solo una y lo cargo a él,
y de pronto yo cojo la pieza y la vuelvo a colocar, hago que él esté atento mirando tal vez como yo estoy colocando la pieza y lo vuelvo a cargar a él, de repente en la tercera, en la cuarta o en la quinta, él ya va a querer señalarte el objeto o tan solo te va a mirar para que tal vez tú vuelvas a colocar la pieza para generar a que lo vuelvas a cargar porque tal vez eso le agradó o porque tal vez él desea colocar la pieza. De alguna u otra manera nosotros tenemos que tener esa capacidad de estar muy abiertos a la mínima intención comunicativa que él tenga. Esta intención comunicativa va a partir desde un gesto que él haga, de repente solo una mirada, un leve contacto hacia el objeto, es una intención comunicativa, de repente señalando o llevando a la persona hacia el objeto que él desea obtener, ¿no? Porque muchas veces ellos no presentan aún un lenguaje oral, pero sin embargo empieza su intención comunicativa señalando algo que él desea o llevando a la persona hacia el objeto que él desea obtener. Entonces nosotros tenemos que empezar a favorecer y a darnos cuenta de esas cosas positivas que él realiza para volverlas más frecuentes, porque de alguna u otra manera, por el momento o durante esa etapa, es su forma de comunicarse. Y nosotros tenemos que favorecer mucho ese proceso en ellos. Como les decía, algo importante es utilizar siempre cosas fragmentadas para nosotros estimular ese proceso. ¿Por qué? Porque el ensayo con ellos, es decir, la constancia de que si tú deseas algo que yo tengo, tú me lo tienes que pedir de alguna u otra forma, ya sea señalando, ya sea mirando a mami, luego mirando el objeto, yo ya sé que tú lo deseas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estimulamos este proceso. A más constancia de ensayo, vamos a estimular mucho mejor el proceso de la intención comunicativa. Entonces, este tipo de rompecabezas nos puede servir para favorecer ese proceso. Como les digo, ya son rompecabezas simples, tal vez en 4 imágenes, podría ser de animales, podría ser de medios de transporte, algo que ustedes ven que sea de su interés de ellos. Por ejemplo, los carritos, si él quiere tirar el carrito, yo tal vez puedo poner al fondo como un puentecito o hacer una autopista a lo lejos y hacer que lo tire hacia allá. Y yo tener muchos carritos en la mano para hacer que me los pida de alguna u otra forma. Eso de ahí estamos estimulando este proceso. O por ejemplo, yo tengo este tipo de imágenes de animales que son por ejemplo de 3, pero sin embargo son imágenes imantadas que son para armar. Colocamos 1, 2, 3. Se dan cuenta, de alguna u otra forma, si él quiere armar esto va a tener que pedírmelo. Las piezas las voy a tener yo y una de ellas se las voy a dar a él y voy a hacer o enseñarle a que lo pida, ya sea de una manera gestual con la manito, haciendo la seña de dame, o tal vez señalando, o de alguna u otra forma una mirada, como le digo, desde lo más simple nosotros sigamos estimulando ese proceso porque de esa manera vamos a empezar a incrementar su proceso de comunicación. Como le digo, también puede ser con este tipo de juegos, incluso algo más básico podría ser este tipo de conos, ¿no? Como le digo, algo importante siempre es generar un estímulo de agrado ante algo positivo que él haga. Parte de reforzar esta intención comunicativa y algo muy importante en estimular con los niños con trastorno del espectro autismo, también no solo es el lenguaje expresivo, la intención comunicativa, el lenguaje comprensivo también es fundamental, ¿sí? Una atención conjunta que él debe obtener. ¿Por qué? Porque son como prerequisitos para que a futuro pueda presentar un lenguaje ya sea oral o de algún otro medio. Entonces los cubos siempre suelen ser lo más clásico, ¿no? Porque es lo más fácil de armar para ellos y puede ser tal vez el rompecabezas si ya tiene esta intención o de repente ya es un poco más grande. Si él ni siquiera aún logra armar los cubos, yo sí les recomiendo que puedan empezar por esto porque este tipo de actividades suele ser más básica y menos compleja para ellos. Me refiero en una etapa primaria, ¿no? Obviamente esto de acá sí requiere cierta destreza porque se tiene que entender que se coloca uno sobre otro, pero a comparación del rompecabezas puede ser algo más sencillo para iniciar este proceso de comunicación. Y algo muy importante que le decía, esta actividad es fragmentada, ya que de alguna u otra manera él necesita pedirme algo para obtenerlo. Yo tengo las piezas y si tú quieres seguir colocando, va a haber una forma de poder comunicarnos para que tú me pidas esto que tú deseas obtener.
Ahora, eso es a nivel de actividades de actividades lúdicas que nosotros vamos a poder realizar en casa con él. Ahora, sin embargo, muchas de las preguntas también pueden ser que ellos suelen llorar constantemente y muchas veces los padres no saben identificar exactamente las necesidades de su hijo porque refieren que solamente lloran para obtener cualquier cosa. Pero es que claro, lo que pasa es que ellos todavía no han encontrado un canal de comunicación adecuado, todavía no hemos estimulado este proceso de intención comunicativa que es importante para que ellos logren expresar sus necesidades o empiecen a expresar las necesidades de algo que ellos desean obtener. Ahora, lo importante para trabajar con ellos es mucho la identificación de cosas que él desee. Lo más básico siempre suelen ser actividades lúdicas y el alimento. El alimento es algo fundamental para ellos y algo muy importante. Entonces, lo más fácil de distinguir para ellos puede ser la comida y la bebida. Entonces, si nosotros tal vez, como yo sé, tal vez en casa pueden saber que el niño tiene hambre o tiene sed, o de repente le dan ambas cosas de acuerdo a un cronograma o de acuerdo a lo que ustedes manejen en casa, ¿no? Por ejemplo, el almorzar a tal hora, el que tengan la merienda a tal hora, el desayuno a tal hora, tienen esos turnos específicos. Pero ¿qué pasa o cómo sé si mi hijo desea en ese momento tal vez algo de tomar y yo lo puedo confundir con algo de comer porque de repente solamente llora y no sabe exactamente lo que él desea? Entonces lo que nosotros podemos estimular de alguna u otra forma es, yo tengo un alimento acá, ya sea tal vez alguna golosina que le agrade o alguna comida preparada en casa que le guste. Entonces, cuando él quiera algo, por ejemplo, pongamos que sea una galleta. Si él quiere una galleta, yo voy a colocarla en el plato y se la voy a dar a él. ¿Para qué? Para que él empiece a asociar que la comida se sirve ¿en dónde? En el plato. En este caso, si yo tengo una bebida que le gusta, un tipo de jugo que a él le agrade, yo voy a hacer que él vea cuando yo le sirvo la bebida en el vaso para que él empiece a asociar la bebida con el vaso y el alimento, la comida, con el plato. Y tenerlo tal vez a la mano para que él pueda identificar si en algún momento tiene hambre. Como ya empieza a asociar que la comida se sirve acá y si él tiene hambre, posiblemente te empieza a dar el plato. Si él tiene sed, posiblemente si a la mano ustedes pueden tener ambos objetos, él de repente te dé el vaso para expresarte su necesidad de sed y no necesariamente sea hambre lo que él tiene. Entonces, de esa manera nosotros podemos empezar a generar esta intención comunicativa en él y podemos ampliar este proceso. De alguna u otra manera generamos la intención comunicativa y vamos ampliándola mucho más. Espero que estas actividades puedan realizar en casa. No son tan difíciles de hacer y sin embargo pueden ayudar mucho a sus pequeños. Muchos de ustedes se preguntarán, pero de repente todavía no arman rompecabezas, de repente él tiene estos cubos pero no logra armarlos, solamente los bota, los tira, parece no prestarle atención al juego. Nosotros tenemos que volver agradable ese juego, nosotros queremos darle este aspecto de agrado a algo que él desee. Yo tengo a la mano este rompecabezas, pero si de repente le gusta jugar con los carritos, es importante. Algo que a estos niños les cuesta es generar mucho el juego funcional, es decir, la funcionabilidad de este juego es armar una torre, ¿no? Es armar bloque tras bloque, bloque tras bloque. A veces a ellos les cuesta mucho este proceso, a veces a algunos no, les resulta mucho más fácil, pero sin embargo yo estoy para enseñarle esto, ¿no? Tal vez colocamos uno y como le decimos, generamos la intención de cargarlo, o si le gusta que tal vez lo celebren como que bien, a algunos les agrada, a otros no. Algo muy importante es identificar la manera de satisfacer o generar un espacio agradable para él. Y nada mejor que ustedes para identificar esas pequeñas cosas en él. Si tal vez se le gusta que aplaudan cuando él logra hacer algo, si tal vez se le gusta que lo carguen en señal de premio a algo positivo que él realizó o algo que ustedes deseaban que él repita, si de repente mediante él les dio el plato y yo le doy algo que le agrada, voy a seguir favoreciendo que él lo vuelva a hacer para pedir, para que él pueda expresar su necesidad de hambre o de sed y él mismo empiece a diferenciarlos.
porque ahí no solamente estamos trabajando en la intención comunicativa, sino también en el aspecto de diferenciar lo que es bebida de lo que es alimento. Algo y actividades tan sencillas pueden estimular y generar muchas cosas en ellos, porque lo más importante es trabajar a nivel de lenguaje comprensivo, esta intención comunicativa, bastante atención conjunta en los niños con trastorno del espectro autismo. Espero que estas actividades se practiquen en casa, sean de mucha ayuda para ustedes, y espero que tomen en cuenta cada una de estas actividades y puedan realizarlas en casa. Espero sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.